Hola y bienvenidos a esta nueva exploración de Úrsula Pfeiffer POV, Point of View, o traducido al español, punto de vista. Hoy vamos a celebrarnos a todos aquellos que en algún momento nos sentimos extraños, diferentes, como que no encajamos en las expectativas sociales y de otros. Y sin mucho miedo a equivocarme, creo que puedo decir que si no somos muchos, definitivamente somos bastantes. Y lo digo porque la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos vamos a sentir imperfectos, no aceptados, incluso a veces rechazados por otros. Es decir, como los que sobran, los que no pertenecen, los que no terminamos de calzar con las expectativas de otros. Y los que nunca se han sentido inadecuados en su vida, o que si lo han hecho, nunca lo han aceptado, ni siquiera a sí mismos, durante sus diálogos más íntimos y personales. Posiblemente tengan un pequeño problema de narcisismo. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra exploración. En todo caso, en la exploración de hoy, se trata de celebrarnos pese a cuántas veces nos hayamos sentido inadecuados. Y que de una vez y por todas contemplemos la posibilidad de decirle no a la normalidad, de decir que la normalidad, entre comillas, está sobrevalorada. Y más bien conectarnos con esas partes de nosotros que muchas veces aprendemos a rechazar por un mundo que muchas veces se siente ajeno, y a compartir estrategias para relacionarnos mejor con nosotros mismos y por extensión, basada en esa armonía interior, lograr una mejor relación con los demás. Como cada una de nuestras exploraciones, el punto de partida debe ser una pregunta. En este caso, ¿por qué nos sentimos inadecuados? Al corazón de nuestros sentimientos de inadecuación, por llamarlo de alguna manera, está el concepto social de normalidad. Nuestra sociedad nos enseña y exige hacer, entre comillas, normales, es decir, actuar, pensar, presentarnos dentro de lo que social y culturalmente establecemos como la norma, básicamente lo estándar. Aún en sociedades como la occidental, donde se nos dice que tenemos que sobresalir del resto, eso es, claro, dentro de los parámetros socialmente aceptables. Aún ahí se pide normalidad. Entonces, quizás debamos comenzar por preguntarnos qué es realmente este normal. Lo normal es un consenso, es una, mm, una verdad relativa que está forjada dentro de la sociedad a la que pertenecemos y en la que vivimos. En ese sentido, porque parte y se establece a través de un consenso social, lo normal, entre comillas, es lo que llamamos una construcción social, es decir, es un concepto que no existe fuera de nuestras sociedades humanas. Hablar de lo normal es a una persona que se haya criado, por ejemplo, en la naturaleza de una manera salvaje, que no ha sido socializada, no tendría sentido. Esa persona no entendería. Primero, seguramente no entendería el lenguaje que utilizamos, pero más allá de eso, si lo entendiera, no entendería a qué nos referimos cuando hablamos de que algo es normal y que debería actuar de una manera normal. Para esa persona, lo normal no sería una construcción social. Lo normal sería simplemente lo que ha aprendido a hacer a través de su vida cotidiana, de su día a día y de cómo ha ido resolviendo distintos retos que ha ido enfrentando. Ahora, lo normal tiene una función importante, importantísima. Muchos dirán, pero ¿por qué criticar lo normal si lo normal es algo vital para la sociedad? Efectivamente, vivimos en sociedades que requieren de reglas para permitir la convivencia y fortalecer los lazos entre sus miembros. Lo normal, entonces, se impone a través de normas que dictan y rigen nuestras expectativas sobre nuestro comportamiento e interacción con otros individuos.
En ese sentido, esta idea que tenemos de lo normal sirve precisamente a nuestra convivencia. Nos permite vivir en sociedad sin matarnos unos a otros, al menos de manera colectiva, ¿no? Obviamente siempre hay personas que se salen de la norma nuevamente, pero al mismo tiempo, estas normas que buscan estandarizarnos, al menos aquellos que no tenemos el privilegio de posicionarnos por encima de las normas o reglas sociales, porque como sabemos, dependiendo del estatus, algunos actúan a veces con razón, no quiere decir que esté bien, por encima de la norma social. Y sin embargo, no se les castiga, precisamente por su estatus. Interesantemente, la normalidad no rige igual para todos. Muchas veces a personas, dependiendo de su estatus social, van a ser personas que las catalogamos, al compararlas con lo normal, como locos o como excéntricos. Entonces, aún en cómo catalogamos nuestra normalidad, hay un relativismo. En todo caso, como resultado, cada sociedad, además cada grupo social, tiene sus propias leyes y sus propias normas sociales, basadas en su propia idea de qué es, entre comillas, eso, lo normal, y por ende, qué significa ser normal. Estos ideales de normalidad no son compartidos ni son universales, varían de sociedad en sociedad, ya sea a través de la geografía e incluso del tiempo histórico. Por ende, si estas ideas de normalidad varían, no son absolutos, son relativos. Nuestra normalidad es un concepto relativo. Depende de nuestra cultura, depende de nuestra cosmovisión, depende de nuestra sociedad. Depende de la cultura que sea la cultura hegemónica, además de nuestro tiempo. Como sabemos, muchas veces convivimos distintas sociedades, distintas culturas, incluso en la misma región geográfica. Y sin embargo, lo normal no va a regir para todos. Ahí se explica, por ejemplo, que por qué tipificamos las costumbres de otras culturas como extrañas, perversas a veces, incluso las llamamos anormales, y creamos estereotipos con los que calificamos a propios y extraños, o bien a veces toleramos esas extrañezas, esas anormalidades, precisamente basados en la idea de que tienen otra cultura y por ende tienen otras costumbres. La idea de costumbre y la idea de normalidad están estrechamente ligadas y ambas son construcciones sociales. Aquí se agrupan, por ejemplo, esas cosas que toleramos, pero que igual señalamos, por ejemplo, como el volumen con el cual hablamos o el nivel de gesticulación que empleamos. Y tengo un ejemplo de una experiencia personal cuando yo trabajaba en una empresa estadounidense de medio de comunicación, en realidad, de medios en distintas plataformas. Muchas veces me encontraba con otras personas que también tenían ascendencia latinoamericana, como la mía. Y hablábamos de distintos temas, política, a veces hablábamos de simplemente de deportes, hablamos de nuestra vida personal y verdaderamente disfrutábamos de nuestra conversación. Entonces había un contacto visual, había una gesticulación que para nosotros era muy normal. Y sin embargo, en más de una ocasión me llamaban a un lado después, ¿no? Me decía alguien que no tenía ascendencia latinoamericana, me decía, ¿por qué estabas peleando con esa persona? Y yo decía, ¿con quién? Sí, con la persona que te vi en tal o cual sitio. Y yo le decía, no estábamos peleando, estábamos conversando. Y me decía que estaban peleando porque la intensidad con la que hablaba. Y claro, es una intensidad que para los latinoamericanos es muy normal. Para los anglos americanos, es decir, los estadounidenses de ascendencia anglosajona, no era
tan normal esa intensidad. Para ellos significaba que era emocionalmente intenso, equivalía, por ejemplo, a un pleito, a una discusión, cosa que no se aplicaba. No les era normal el que las personas conversaran con esa intensidad, con esa gesticulación. Y bueno, eso es para dar un ejemplo de cómo, aún en las cosas más cotidianas, nuestras ideas de normalidad nos pueden llevar no solamente a juzgar a las personas, es decir, estas personas son pleitistas, por ejemplo, o son muy intensas, sino incluso a no leer apropiadamente lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos, simplemente porque no tenemos el conocimiento, tenemos un desconocimiento de lo que es, entre comillas, normal para el otro. Pero junto con estas cosas cotidianas y sin mayor repercusión, están otras normas sociales con las cuales tenemos mucho menos tolerancia hacia el normal del otro. Por ejemplo, hablemos de la mutilación genital en las mujeres y que todavía se considera como normal dentro de 30 países en África, Asia y el Medio Oriente. Para darles una idea, el Organismo Mundial de la Salud dice que más de 230 millones de mujeres y niñas vivas hoy han sido sujetas de mutilación genital y se estima que lidiar con las secuelas físicas, psicológicas de esta práctica de la mutilación genital femenina le cuesta a los sistemas de salud casi 1.500 millones de dólares al año. Esto sin mencionar tratamientos de más largo plazo precisamente como son aquellos que lidian con el impacto psicológico sobre estas mujeres y niñas. Y esto, por supuesto, es visto desde un punto de vista occidental como algo inaceptable. Y sin embargo, incluso, es más, generalmente la mutilación genital femenina no la conducen las autoridades, no la efectúan médicos. Son las propias madres que han pasado por una experiencia similar las que le aplican esta práctica, ejecutan esta práctica a sus hijas. Para ellas no es una maldad, es algo cultural, es algo normal y es algo necesario. Y creo que esa es una prueba excelente de la relatividad de lo que como humanos consideramos normal. Porque conforme cambia la cultura, también cambia lo que vemos como normal. Y aquí también abundan ejemplos por casi 700 años. Desde el siglo XII hasta el siglo XIX, la llamada Santa Inquisición impuesta por la Iglesia Católica presentaba a la tortura y ejecución de personas, en este caso, que habían sido acusadas de cosas como herejía, brujería, hechicería y otras prácticas consideradas peligrosas desde la perspectiva de la religión católica, por supuesto, y que incluían incluso crímenes de pensamiento. Hay el ejemplo del científico italiano Giordano Bruno, quien fue quemado en la hoguera, precisamente por sus ideas, muchas de las cuales están al corazón de la ciencia moderna. Hoy no lo llamaríamos hereje, hoy no castigaríamos su anormalidad. Sería de lo más normal las cosas que presentaba. Y sin embargo, a través del tiempo, si vamos atrás a la época en la cual en el Renacimiento donde se le condenó, sus ideas eran vistas como anormales, como herejes. Pues la Inquisición, además, no solamente las ideas, la Inquisición misma era vista como normal, como necesaria por muchos. Hoy quiero pensar que la mayoría de nosotros ya no veríamos esas prácticas de represión y violencia institucionalizada como normales ni aceptables. Por supuesto que hay regímenes donde todavía hay personas que son reprimidas por su manera de pensar. Pero en general, creo que como planeta, como humanidad, para eso está, por ejemplo, la ONU,
tenemos, y otras instituciones y organizaciones, tenemos una idea clara de que es importante salvaguardar el bienestar del individuo y permitir una libertad, al menos en el mundo occidental, una libertad de opinión y de pensamiento. Pero regresando al tema, es precisamente la naturaleza relativa de nuestro concepto de la normalidad y de qué cosa es normal o no, por la que varía de sociedad en sociedad y a través del tiempo y de la geografía, que debemos reconocer que lejos de ser un producto natural, un producto que simplemente ha emanado del universo, nuestros conceptos de normalidad, y lo digo entre comillas, solo responden al ser humano socializado y que varían de grupo a grupo. En otras palabras, nuestros conceptos de normalidad son creaciones o construcciones sociales creadas para ayudar en nuestra convivencia y para estandarizar nuestro comportamiento e incluso nuestra apariencia. Y esto se agudizó precisamente luego de la Revolución Industrial, donde la manufactura en masa exigía que se estandarizara al consumidor. Entonces esa normalidad, que no es natural, ni universal, ni absoluta, se impone sobre todos los individuos, como hemos visto, incluso de manera violenta a veces, en el caso de la Inquisición, por ejemplo, pero también de formas más sutiles, menos violentas. Y eso lo hacemos a través de la presión social y de cómo nos juzgamos, de cómo nos etiquetamos. Nuestra tolerancia para aquellos que se salen de la norma como sociedad es reducida. Aquellos que no responden a estas ideas que hemos formado y que hemos aprendido acerca de qué es lo normal, los juzgamos, los castigamos, los marginamos y en muchos casos los excluimos. Tanto así que en algunos, tanto así los excluimos que en algunos los ponemos, por ejemplo, en centros de atención de personas con enfermedades de salud. Y no estoy hablando de salud mental, por supuesto, ¿no? Y no estoy hablando de personas, por ejemplo, que tengan psicosis, sino personas de repente que tienen una intensa depresión o algo, lo vemos como algo anormal y terminamos retirándolas de la sociedad para su tratamiento. Pero ¿qué sucede si es que más bien nuestras mentes actúan de manera distinta? ¿Qué sucede si de repente si tuviéramos más apertura a distintas maneras de procesar la vida y tuviéramos más tolerancia a actitudes, a maneras de expresarnos como individuos? No tendríamos la necesidad de curar, normalizar a los otros. De repente, esas personas sin sentir tanta presión no estarían en la depresión que se encuentran. Es solamente una idea, una pregunta, no tengo la respuesta. Pero bueno, lo que hacemos es que dependiendo de nuestra cultura y sociedad, de modo más o menos violento, nos vamos controlando. De alguna manera, y aquí retomo un poco el tema de la salud mental, la camisa de fuerza, por ejemplo, inicialmente inventada por un médico escocés para controlar precisamente a los que no se podían controlar a sí mismos, ¿no? Los llamados en ese entonces locos y ahora designaríamos como mentalmente divergentes. Bueno, esa camisa de fuerza terminó usándose no para usos médicos, sino como una herramienta de tortura, solamente para que vean que la camisa de fuerza en sí tenía, o sea, de por sí su uso se entendió, se reconoció como un tipo de violencia. Entonces ya imagínense para aquellas personas con enfermedades mentales a las cuales le aplicaban la camisa de fuerza, qué difícil debe haber sido cuando finalmente aceptamos como humanidad de que incluso la podemos usar como una herramienta de tortura para sacarle información a un individuo
o simplemente por algún tipo de estilo de represión por distintos motivos. Eso creo que muestra un poco la naturaleza, en este caso, de esta herramienta, la camisa de fuerza. Pero la camisa de fuerza, precisamente, interesantemente, fue tomada también como una metáfora por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien dijo que todos llevamos una camisa de fuerza internalizada, una camisa de fuerza social. Y esa camisa de fuerza es nuestra normalidad. Nosotros mismos constantemente nos patrullamos, evaluamos nuestro comportamiento, el cómo nos presentamos en sociedad, en nuestros grupos sociales, porque le tenemos terror a no ser normales, a la anormalidad, a ser excluidos y peor aún, a ser violentados por no ser, entre comillas, normales. Pero vale recordar nuevamente que lo normal es un invento social que cambia constantemente y en ese sentido, diría yo, que está sobrevalorada. La gran paradoja de hoy es que vivimos precisamente en una sociedad globalizada donde a la vez se exalta el individuo y la individualidad. Es como que nos dicen, sé tú mismo, es más, destácate, sé diferente, pero solo hazlo dentro de lo que nos parece bueno y aceptable y normal, porque si no serás aislado, marginado. O sea, no hay cómo ganar. O somos muy normales o muy anormales. Consecuentemente, creo que hay una creciente ansiedad social, una neurosis existencial, una sensación de que somos inadecuados, que de algún modo venimos fallados porque somos o demasiado diferentes o demasiado normales. Entonces, ¿cómo recuperar la ecuanimidad, nuestro bienestar emocional, el balance en un tiempo donde se nos exigen estos dos extremos? Y además hay este patrullaje social intensificado. El filósofo francés Michel Foucault le llamaba el panópticon social, por el cual él decía que tenemos un sistema en el cual constantemente todos estamos en constante observación y a la vez observamos a los demás y a nosotros mismos, patrullamos nuestra propia individualidad y también patrullamos a los demás. Yo diría que esta idea de Foucault del panópticon, y él agarró la idea de estas penitenciarías antiguas donde había una torre en el centro desde el cual los guardias tenían una vista de 360 grados y podían ver cómo se comportaban los presos, en este caso. Bueno, él utilizó lo que se llamaba el panópticon, esta torre, como una metáfora, una analogía de cómo él veía nuestra sociedad. Yo diría que las redes sociales son una expresión al cuadrado del panópticon, porque finalmente, ¿qué son las redes sociales? Sino una manera de ver precisamente cómo nos presentamos, cómo nos comportamos, qué estamos haciendo, y además de juzgarnos a unos a otros con un like o algún tipo de reacción ante los posts que vemos. Pero bueno, aquí quiero compartirles algunas sugerencias para retomar nuestro balance, nuestra ecuanimidad. Y muchos de estos temas los vamos a ir explorando con más detenimiento, de manera más específica en futuras exploraciones. Pero mientras tanto, quiero invitarlos a recordar que pese a la presión social, son las personas auténticas a las que solemos disfrutar más. Y la autenticidad nos exige permanecer conectados con nosotros mismos. Reconocer la importancia de vivir en coherencia con nosotros mismos. Entender nuestras propias necesidades y deseos y saber además de dónde provienen, porque así podremos ver si nacen de un lugar saludable
o de una herida profunda. El ser auténticos exige que nos conozcamos y que nos aceptemos. Y en ese sentido los invito a que aprendamos a amarnos más unos a otros y a nosotros mismos. Que nos amemos como somos, no como creemos que deberíamos ser. Que aprendamos a expresar nuestra verdad y a la vez hacerlo con empatía y respeto. Que aprendamos a diferenciar las expectativas sociales de normalidad versus los principios universales de compasión y respeto por la vida y los demás. Creo que esos principios universales son la mejor brújula, son mejores que esa normalidad. Los invito a hacer un esfuerzo por entender que muchas veces los demás no están actuando por nuestras falencias, sino están reaccionando ante sus propias carencias, miedos e inseguridades. También los invito a pensar que tenemos derecho a resistirnos a las expectativas que no responden a nuestros valores personales y que podemos escoger con quienes nos rodeamos. Confiemos en que cuanto más auténticos seamos, más auténticas y significativas serán nuestras relaciones con otros. Es más, los invito a ver el rechazo como una oportunidad de crecimiento, como una aceleración de que somos coherentes con nuestro verdadero yo y que no tenemos que caerle bien a todo el mundo. Aceptemos que no tenemos que caerle bien a todo el mundo. Pero si nos sentimos solos, aislados, también nunca está de más pedir ayuda, buscar apoyo, especialmente apoyo profesional, si es que es necesario. Entendamos que la terapia o consejería son herramientas válidas y útiles y que no hay vergüenza en buscar ayuda para mejorar nuestro bienestar, nuestra autoaceptación y nuestro balance interior. Y bueno, si te parece importante hablar de estos temas, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal de YouTube, comenta y comparte tus sugerencias sobre qué temas te gustaría que exploremos o en los cuales debemos expandir en un futuro. Aprovecho además para invitarlos al curso de gratitud, un curso gratuito que estamos ofreciendo en nuestra plataforma dedicada a empoderar a la mujer, Yuriyana Club. Nos pueden encontrar así, Yuriyana Club. Pero que bueno, está abierta a todos, este curso está abierto a todos aquellos que quieran aprender un poco más de gratitud. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, acuérdense, @Yuriyana Club. Y bueno, les deseamos una excelente semana y pronto nos volveremos a ver en una nueva exploración. Hasta pronto.